García, soy comunicólogo, soy papá de un niño con autismo grado 3, lo que me ha permitido aprender mucho sobre el autismo. Y ahora en este podcast, en este episodio, hemos decidido hacer algunos cambios que esperamos sean de su agrado para darles mejor información, más importante y más ágil para todos ustedes. Y les presento a mi estimado Abraham. Hola, buenas. Yo soy el profesor Abraham Buitrago Arenas y, bueno, vivo en Reino Unido, aunque soy de España. Actualmente trabajo de profesor en una universidad, pero bueno, he trabajado varios años como profesor en la National Autistic Society. He dirigido un colegio también de necesidades educativas especiales y bueno, he estado en distintos países haciendo voluntariados trabajando de profesor. Parte de eso también, bueno, soy una persona con TEA y me dedico a estudiar el autismo y a investigarlo también. Perfecto. Y bueno, como parte de los cambios que tenemos para este episodio es que vamos a dedicar un espacio a hablar sobre estudios científicos que nos parecen relevantes. Ya habíamos hecho una ligera mención a este estudio en particular en el podcast anterior, que tiene que ver sobre investigaciones cromosómicas que se han hecho y que podrían ser una clave para el por qué se ve más cotidianamente o es mayor la relación en hombres que en mujeres de la presencia de autismo, Tourette y TDAH. ¿Qué nos puedes contar sobre este estudio, Abraham? Bueno, la verdad es que es un estudio muy, muy interesante, ¿no? Es un poco la rama más científica del TEA, ¿no? Y es muy interesante porque el otro día estuvimos hablando un poco también de todo los sesgos de diagnóstico, ¿no? Que muchas veces en chicas se diagnostica un poco más tarde, pero independientemente, incluso después de tener en cuenta posibles sesgos de diagnóstico, como subrayamos aquí, este estudio encontró una pequeña relación entre los cromosomas y el por qué las chicas tienen o los chicos son un poco más propensos a tener TEA. Si nos fijamos en este artículo, las chicas tienen dos cromosomas X y los chicos un cromosoma X y un cromosoma Y. Lo que encontró este estudio es que, como pone aquí, los niños que tienen un solo cromosoma X no pueden compensar la copia alterada de un cromosoma X de la misma manera que las niñas. Las niñas, al tener un cromosoma X y un cromosoma Y, si tenían un error en el cromosoma, una pequeña mutación en el cromosoma X, con el cromosoma Y lo nivelaban. Sin embargo, los niños no eran capaces. Esto, sobre todo, encontraron encontraron la mutación, problemas y que impedía a las células hacer una correcta sinapsis, una sinapsis funcional. Sinapsis, para aquellos que no lo sepan, bueno, son uniones funcionales especializadas entre las neuronas y lo que hacen es facilitar el paso de señales de una neurona a otra, desde una neurona a células efectoras, que se llaman, lo que hace que se conecte, ¿no? Para conectar el sistema nervioso. Uh-huh. Bastante interesante, ¿eh? Tenemos otro también, me parece. Sí, sobre este solo me gustaría que habla de uno, incluso después de tener en cuenta posibles sesgos de diagnóstico, que es lo que habíamos platicado también en el episodio pasado, ¿no? Sí. De que luego, pues, por cómo se pueden mascarillar y la habilidad que tienen en las mujeres para mascarillar más fácil a veces estos síntomas, sí. Obviamente sin darse cuenta, sino que es una cuestión, vamos, orgánica que sucede, y que incluso a pesar de esto, sí hay una relación mayor de casos en hombres, ¿no? El otro detalle que me parece muy importante es que esto se hizo en 65 familias con un hijo autista y al menos 2 hijos no autistas, ¿no? Que sí. Me parece un dato súper curioso de cómo, si bien hay una variable hereditaria que se está investigando y que en muchos casos se le atribuye al autismo, vemos esta relación, ¿no? De 3 hijos, sí. Un autista y 2 no autistas, ¿no? Súper interesante, al menos 2 no autistas, ¿no? Es súper interesante el muestreo que hicieron, ¿no? Todo, ¿no? También las limitaciones de estudio, ¿no? También como te hablan de primeras que tuvieron en cuenta
los posibles sesgos diagnósticos. Tuvieron en cuenta todas las limitaciones de previos estudios que se han realizado con un montón de sesgos y llegaron a esta conclusión. La verdad es que es algo muy, muy interesante para seguir investigando y que se puede sacar mucho de ahí. Importante también mencionar que el estudio no sugiere, como pueden leer ahí en la última línea muy importante, ¿no? El estudio no sugiere de ninguna manera que las madres sean responsables de los diagnósticos de su hijo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Entonces es interesante también mencionarlo y que quede un poco claro. Sí, de hecho, ojalá en futuros programas yo quiero traer ese estudio. Hay un estudio un poco más reciente que habla de que es probablemente el hombre el que hereda el gen, digamos, o la alteración genética. Todavía no concluyentes, todavía estamos en pañales en esto. Sí. ¿No? Pero son los estudios que se están haciendo. Y también mencionar que el título es en relación a un artículo sobre el estudio. El link para el estudio que vamos a dejar en la descripción del episodio, el estudio original, está abajo y ese se los vamos a compartir para si quieren ver todo el estudio a detalle. Solo mencionar que sí está en inglés. Y justo otro estudio que también está relacionado con si nos puedes comentar al respecto, amigo. Bueno, aquí creo que es interesante mencionar el primer punto, ¿no? Ya lo mencioné en otro de los podcasts, porque según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 100 personas tiene TEA, pero ya mencioné que era los últimos datos que puse en mi tesis, en los últimos artículos, ya hablaba de 1 de cada 54. Que es lo que se considera ahora en América. Sí, es súper es interesante mencionarlo porque, claro, cada vez se van haciendo más diagnósticos, ¿no? Cada vez se va diagnosticando también más personas adultas, cada vez, y es súper interesante saber cómo, más o menos las estadísticas ahora, ¿no? Un poco lo que se empieza a mover. Vale, en este artículo habla también del gen, de un gen específico del cromosoma X, que es el NLGN4, que es idéntico, la variante X es idéntica de la variante Y. Como puede el mismo nombre, nada más que al final tiene la Y. Pero la mayoría de las mutaciones hasta ahora se han encontrado en la variable X. Como bien él dice en el otro estudio, ¿no? Es la variable X la que muta y por eso en los chicos no tienen otra variable que lo pueda compensar esa mutación, ¿no? Las chicas con la variable Y lo pueden compensar. Esta proteína tiene menos capacidad para llegar a la superficie de las células en comparación con la variable X, lo que hace menos capaz formar la sinapsis funcional, que es lo que hablamos anteriormente, que es esa conexión entre las células para que pase información de unas a otras. Muy interesante también, y aquí, como dice también al final, pues es lo que hablamos un poco antes, ¿no? Cuando un gen en un cromosoma tiene una mutación, el mismo gen en el otro cromosoma a menudo puede compensarlo. Sin embargo, los hombres, como tienen los dos, tienen cromosoma X, Y, pues no pueden compensarlo, por así decirlo. Así es. A mí, por ejemplo, a mí lo que me llamó mucho esta atención cuando me lo comentó el especialista que mencioné en el episodio pasado, y esto que voy a comentar es una cuestión anecdótica y subjetiva nada más de lo que fue su experiencia. Ella me decía que cuando vio este estudio, lo que le llamó mucho la atención es que su experiencia en tratamiento es que en general los casos de mujeres, el desarrollo y la evolución es como más lenta, como más complicada en su experiencia, que eso ella como que cuando lo había leído le hizo pensar que al no poder compensarlo, tal vez estabas hablando de una alteración mayor, ¿no? Que eso fue lo que a ella le había llamado la atención. Insisto, esto totalmente anecdótico, ¿no? O sea, no tiene un respaldo de estudio, pero lo que sí podemos ver es que en alteraciones menores, al ser 2X, sí logran compensarlo. O sea, eso sí hay evidencia en este estudio, ¿no? Lo cual te puede llevar a inferir que cuando no lo logran compensar, pues son alteraciones mayores, ¿no? Sí. Ahora, eso a la práctica en el desarrollo de la terapia
y de la evolución, ¿qué tanto se traduce? ¿Quién sabe? Porque de eso no hay estudio. Ella solo me compartía su experiencia clínica. Y yo sí te lo quería preguntar. En tu experiencia terapéutica, ¿has observado algo así? Como que los hombres tienden a evolucionar de alguna forma más fácil, por decirlo de alguna forma, o no has observado este tipo de situaciones. Evolucionar para bien, o sea, que correcto. Ajá. Depende. O sea, lo que sí que es claro y es latente es que hay mucho más chicos que chicas. Pero cada persona es un mundo. Claro. Cada persona es un mundo y hay de todo. O sea, no. Pero sí que es verdad que en todos los centros donde he trabajado, la gran mayoría de alumnos que teníamos eran chicos. Sí que hay chicas, evidentemente en todos, pero la mayoría eran chicos. Lo que pasa es que ya te digo, cada alumno es un mundo y cada alumno no te sabría decir. No es algo que haya. No es algo que haya resaltado en tu educativo. experiencia, ¿no? No es algo que haya resaltado en tu experiencia. No a nivel educativo. Evidentemente, cuando hablo de alumnos tengo muchas más anécdotas y ejemplos en cuanto a chicos, ¿no? Pero luego, dependiendo del tema, cuando hablemos en otros podcasts sobre sexualidad o sobre todo sobre pubertad, ¿no? Ahí tengo un montón de anécdotas también con chicas, ¿no? También en los cambios hormonales y todo este tipo de cosas que surgen. Pero no es algo que haya notado específicamente, que haya un... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cada persona es un mundo, la verdad. Sí. Ella nada más me lo comentó así como algo que le había llamado la atención, ¿no? Sí. Y que en su experiencia ella sí lo había notado. Pero sí, o sea, los grados de autismo, las diferencias entre cada persona, del mismo grado, de diferente grado, sí son muchas las variables. Sí. Ciertamente, lo que sí nos dejan claro estos estudios, que aunque no son concluyentes, sí nos dan la idea de que esta relación, de que es más común en hombres que en mujeres, parece que hay evidencia fuerte de por qué, ¿no? O al menos una de las razones. Faltan muchos más estudios. Se puede ver que son estudios relativamente pequeños, ¿no? O sea, no es que hayan hecho miles y miles de casos. Sí, no, las limitaciones de estudios están claras. No hace falta una muestra más grande, hace falta... Pero bueno, es un comienzo, ¿no? Como claro. Toda investigación, al final, normalmente tienes una muestra más pequeña. Cuando se encuentra algo así es cuando se empieza a extender y cuando se empieza a invertir Pero por lo menos hay algo ya donde empezar y sugiriendo, no sé, para buscar la diferencia, ¿no? Y el por qué algo que, bueno, además lo que es interesante aquí es que han identificado una proteína, ¿no? Que han identificado algo concreto, ¿no? Donde está la mutación. Entonces ya es algo más. Para mí esto es algo más que solo, pues, en el caso del anterior, ¿no? Buscar el por qué. Para mí es algo, han identificado una parte que además que es súper importante al hacer todo lo que es constituir la sinapsis funcional. Entonces, es muy interesante y bueno, habrá que seguir esperando y ver futuros estudios y ver cómo desarrolla todo. Sí, sería bueno hablar con un genetista, ¿no? Sobre esto. Sí. ¿Qué implica en realidad? Pero bueno, queríamos compartirles estos estudios que nos parecen particularmente muy, muy interesantes. Les digo yo, la verdad, conocí a ellos casi que por una casualidad, platicando con un especialista. Y la verdad es que me pareció algo muy, 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 muy interesante. Pero bueno, el tema hoy que queremos platicar en una conversación es sobre la inclusión educativa, ¿no? A grandes rasgos y lo que implica en términos del TEA. Y aquí pues Abraham es el especialista. ¿Quieres que ya ponga la lámina? Sí, vale, genial. Vale, importante aquí, ¿no? Importante algo que siempre digo a mis alumnos también de la universidad, ¿no? Siempre les pongo no sé, digo que hay que ser fair, ¿no? Hay que ser justos con nuestros alumnos siempre, independientemente de la condición, ¿no? Y siempre les hago introduzco, antes de introducir esta imagen, siempre les digo, bueno, somos 10 personas, tienes 10 alumnos y tienes 100 euros para hacer una actividad. ¿Cuánto te gastas en cada alumno, no? Además, que a nivel universitario todos se quedan alucinados porque dicen, ojo, pues muy fácil, ¿no? 100 entre 10, 10 cada uno, toma ya. Bien, ¿no? Y te dicen 10.
Digo, seguro, ¿no? Yo soy amante de los debates socráticos, ¿no? De debatir, de lanzar. Me encanta antes de presentar nada y al final siempre acabo luego poniendo esta imagen, ¿no? Para un poco pues eso, algo evidente, ¿no? La diferencia, ¿no? La diferencia de lo que es igualdad, de lo que es equidad y de lo que es inclusión educativa, ¿no? Y es algo que no solo para el TEA, bueno, para el TEA es este caso porque estamos hablando más enfocados en el TEA, pero para cualquier tipo de alumno, neurotípico, con cualquier otra neurodivergencia, con cualquier discapacidad, igualdad, como podemos ver en esta imagen, es repartir, ¿no? Es dar a todo el mundo lo mismo. No significa que seamos necesariamente justos, significa repartir igual todo, ¿no? Todos los recursos y todo, dar el mismo trato a todo el mundo. Equidad no significa necesariamente lo mismo que igualdad, ¿no? Equidad es dar a todo el mundo acceso de la misma manera, ¿no? Y equiparar un poco, equiparar los recursos y ajustarlos a quien lo necesiten. Lo que es interesante y lo que significa inclusión va un paso más allá. Inclusión va sobre eliminar barreras, ¿no? Entonces, me parece es un concepto muy, muy bonito, ¿no? Es un concepto muy amplio, pero que no siempre está presente, ¿no? No siempre está presente. Muchos profesores, mucha gente todavía no sabe identificar barreras educativas. No solo hablamos de TEA, podemos hablar de distintos grados de TEA, podemos hablar de distintas neurodivergencias, pero incluso en personas neurotípicas, ¿no? Hay muchísimas barreras al aprendizaje, que es lo primero que como profesionales educativos tenemos que identificar. Y creo que es algo muy, muy importante, ¿no? También cuando hablamos con alumnos con TEA, independientemente de poner una etiqueta, ¿no? Que ahora podemos hablar un poco sobre los 3 grados de autismo, ¿no? Poner un poco más... Bueno, pues independientemente de poner una etiqueta o no poner una etiqueta, ¿no? Hablábamos el otro día también del diagnóstico, ¿no? Si era importante o no era importante. A nivel médico sí, a nivel de conocer un poco más, de poner un poco más quizás de recursos, de conseguir un poco más de recursos por parte de las autoridades, si es que se puede, de asociaciones, claro que es importante. Ahora, para la labor de un profesor es tan importante, o sea, poner una etiqueta, o deberíamos dar ese servicio, deberíamos hacer esa diferenciación independientemente de si hay un diagnóstico o no, ¿no? Ese es mi punto, ¿no? ¿Cuál importante es un diagnóstico? No está bien conocer porque al final te sirve formarte más en eso, te sirve para tener una guía, ¿no? Pero yo creo que el fin de toda experiencia educativa, de enseñanza-aprendizaje, tiene que ser la inclusión. Totalmente. El tema aquí es, por ejemplo, yo creo que el concepto de equidad, por lo menos en lo que ha sido mi experiencia de vida, es relativamente muy joven, ¿no? O sea, yo cuando pasé por primaria, secundaria, o sea, yo creo que hasta mediados de la universidad es cuando a mí siempre se me habló de igualdad, ¿no? Que Sí. todas las personas tuvieran las mismas condiciones y los mismos espacios y todo parejo, y ya dependerá un poco más en el sistema capitalista, Sí. del esfuerzo de cada quien, lo que logrará en la vida, básicamente, ¿no? Y después te das cuenta de que no es así, ¿no? Y después te vas encontrando con gente que te habla de cosas diferentes y te hablan de la equidad, ¿no? Y justamente, pues el punto de partida no es el mismo para nadie, ¿no? Ni económicamente, ni socialmente, ni en términos de neurodiversidad, ni en términos de personalidad, ni en términos de nada, ¿no? La realidad es que son iguales. Ahora, es muy complejo poder personalizar, ¿no? También cuando uno se pone en el papel de un maestro, por ejemplo, aquí en México, de una primaria pública con 40 y tantos alumnos, ¿no? Y un salario, pues, realmente bajo, que muchas veces pues los obliga a tener un trabajo por la tarde o cosas por el estilo, pues qué tanto puede un maestro personalizar la experiencia educativa, ¿no? De cada alumno, o sea, es un reto. Y eso en neurotípicos, ¿no? Ahora si hablamos en neurodiversidad, yo creo que nos enfrentamos a muchos problemas. Entonces, o sea, sí quiero mencionar el escenario para que quede claro que no
que no somos ignorantes a las realidades sociales que se viven en el mundo, ¿no? Pero vamos, en un escenario en donde existe la posibilidad, y vamos a enfocarnos tal vez a nivel primaria, que acá estás hablando a partir de los 6 años a los 12 años, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer un maestro que esté interesado? Porque yo lo veo comúnmente en foros y en grupos de Facebook, WhatsApp y demás. Muchos maestros buscan preguntar y aprender cómo pueden trabajar con un niño con TEA, ¿no? Y bueno, acotando un poquito la experiencia a esto, o sea, ¿qué es lo primero que tendría que hacer un maestro para pensar en ser incluyente él dentro de su salón educativamente? Sí, a ver, bueno, me gustaría también añadir al hilo de lo que comentas, ¿no? Que la verdad es que, bueno, en el proyecto que llevamos a cabo, One Smart to Change the World, estamos ayudando a muchos profesores, ¿no? Profesores que nos escriben, damos formación para que entiendan un poco eso. Y la labor yo les admiro un montón, ¿eh? Tenemos varios colegios, mira, hay un colegio en Colombia, les mando un saludo porque sé que lo verán, y les echamos una mano de vez en cuando, ¿no? Algo de formación y un poco de ayuda, y siempre se lo digo, la labor que hacen es maravillosa, porque son 4 profesores, un montón de alumnos, y desgraciadamente no tienen los recursos con los que puedes contar en algún país un poco más desarrollado, ¿no? O sea, es impresionante y es de admirar. Ser profesor es un trabajo muy vocacional, y todo el mundo quiere mejorar, ¿no? Entonces y hacerlo bien por los alumnos. Entonces es impresionante, ¿no? Lo que vemos por ahí, lo mucho que quieren trabajar. Sobre la pregunta, lo que tiene que hacer es conocer al alumno, ¿no? Para mí hay 2 cosas básicas, un par de conceptos que me gustaría tocar, ¿no? Así rápido, sin entrar mucho en tecnicismos. Ya sabes que me pongo muy con mis tecnicismos y cosas así, es un poco de mi condición lo que más me afecta, pero bueno, hay un par de temas que me gustaría tocar. Primero, el tema de la motivación, ¿vale? Motivación, y aquí me gustaría diferenciar 2 términos, ¿no? Motivación intrínseca, motivación extrínseca, ¿vale? Okay. Cuando hablamos de motivación, y esto es para todo el mundo, ¿eh? Esto es hablamos de intereses, ¿no? Intereses fijos de personas con autismo, pero también hablamos de personas neurotípicas, ¿no? Para mí esto es súper importante en todos los sentidos. Motivación intrínseca, motivación extrínseca. ¿Qué es la motivación extrínseca? Motivación extrínseca es tengo que aprobar porque tengo que ir al colegio porque mi padre me dice venga al colegio. Pero también es que quiero aprobar matemáticas porque para poder ir a un conservatorio, para poder ir a la universidad, ¿no? Es una motivación intrínseca, sería que quieres ir a la universidad. Motivación extrínseca, tengo que aprobar esta asignatura porque si no, no puedo ir a la universidad, no porque me guste, ¿no? Y motivación intrínseca son todos los intereses fijos que tenemos, todos los intereses de la persona. Yo cuando formo profesores, todos los cursos que de formación digo siempre, ir a favor de las motivaciones de los alumnos, ir a favor y usarlas, porque al final es muy significativo. Y aquí sí puedo contar una anécdota. Tuve un estudiante que era oído perfecto. El oído perfecto, perfect pitch, que se llama, era un genio de la música. O sea, tocabas 13 notas totalmente disonantes, las sacaba todas, era un genio. Tenía 16 años y él quería ir a un conservatorio. Él tenía TEA, era autista, quería ir a un conservatorio, pero llevaba años suspendiendo el GCSE en matemáticas, que es el equivalente a secundaria o el level bueno, para poder ir a la universidad. Y pasaba de un profesor a otro, un colegio, vino al colegio y claro, me suspendió y luego decía, no, pero él tenía una obsesión, estaba obsesionado con los Pokémon. Era su motivación, todo giraba alrededor de los Pokémon y la música, Pokémon. Entonces, todo el mundo tenía la fijación, tienes que parar los Pokémon, tienes que parar, y iban a encontrarse. Digo, déjame trabajar con él. Septiembre me descargué enciclopedias de Pokémon, era la época del Pokémon Go, ¿no? De que ibas a cazar Pokémon, me aprendí todo habido por haberlo sobre Pokémon.
preparé todo el plan educativo del año basado en Pokémon. El ratio de Pokémon de eléctricos en comparación con el Pokémon planta. Los ataques de no sé qué. Para el área nos íbamos a los parques a cazar Pokémon y medíamos el área de distancia o la distancia de un Pokémon a otro. Todo el plan educativo se lo preparé basado en Pokémon. Aprobó las matemáticas. Al final solo trabajé habilidades de exámenes, ¿sabes? Ahora cambias el Pokémon por manzanas, ¿no? O lo que sea. Y aprobó, ¿no? Es un ejemplo de lo que te cuento un poco de ir a favor de las motivaciones siempre, ¿no? De los estudiantes. Entonces, y todo el mundo tiene motivaciones, ¿eh? Todo el mundo, personas neurotípicas, personas neurodivergentes. Entonces, ese concepto me parece básico. Otro concepto, antes de entrar un poco un poco los grados, las diferencias, comunicación y todo eso, son las necesidades. Hay una teoría que me gusta mucho en esto que se llama, lo tengo apuntado aquí porque la sé en inglés, la explico en inglés y me la sé de memoria en inglés, pero en español no sabía bien el nombre, es la jerarquía de necesidades de Maslow, ¿vale? Te habla es una pirámide, te habla de las necesidades básicas de toda persona, ¿no? Entonces, súper importante, sobre todo las necesidades básicas y de seguridad que estén cubiertas, ¿no? Cuando trabajamos con niños con TEA, muchas veces llegan, no tienen la habilidad de comunicar, no tienen la habilidad de, bueno, para ellos a lo mejor comidas o bebida es en casa. Entonces, muchos comportamientos retantes pasan por ese tipo de cosas, ¿no? Darnos cuenta de si el alumno ha dormido, de si el alumno ha comido bien, de todo ese tipo de cosas interesantes. A veces llegan los alumnos al colegio, llegan súper cansados porque han tenido una mala noche y estamos ahí encima para que hagan algo, para saber identificar todo ese tipo de cosas también es muy importante en general, ¿no? Para todos los alumnos. A mí me gustaría, voy a tratar de bajar dudas, por ejemplo, de lo que ha pasado Sí. para que así igual puedas darnos como ejemplos o cuestiones muy particulares, ¿no? Sí. Por ejemplo, y perdón, yo aquí hablo de mi experiencia y mi experiencia ahorita va en los 4 años, entonces yo sé que después habrá retos diferentes, pero lo voy a tratar de compartir, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cuál sería tu opinión que tendría que tener una institución educativa o el maestro respecto a objetos de apego, ¿no? Por ejemplo, en el caso de León, al principio quería traer una raquetita, después quería traer un globo, después quería traer un plumón, después quería traer un carro, no un coche, ¿no? Y entonces en su escuela afortunadamente siempre fueron receptivos a dejarle llevar su objeto de apego, y yo creo que eso fue algo que a él le daba mucha seguridad, junto con su hermana obviamente, pero le daba mucha seguridad para poder enfrentar estas cuestiones de estrés que vivía, ¿no? Pero sí, la verdad es que no todas las instituciones tienen esta facilidad o esta apertura. ¿Tú qué les dirías respecto a cómo reaccionar a que un niño de repente tenga este tipo de objetos de apego que pueden ser juguetes y cómo manejarlo con el resto de los alumnos que pues a ellos sí no se les permite, vamos? Para mí los objetos de apego son básicos. Yo es que no dependiendo hasta qué edad también, hombre, primero la seguridad. O sea, si es un objeto que no pueda no ser seguro para otro alumno, ¿no? Eso es lo primero que hay que ver. Pero luego yo no entiendo por qué no va a ser, no es apropiado, ¿no? No entiendo, a ver, normalmente cuando una persona con TEA tiene una obsesión, ¿no? O tiene un comportamiento restringido, un comportamiento repetitivo, una obsesión. Al final eso le está dando algo, ¿no? Ya sea seguridad por tenerlo con él, ya sea algún tipo de satisfacción en el caso de otros tipos de objetos, otro tipo de actividades restringidas, ¿no? Otro tipo de actividades que hagan repetidamente. Entonces, para ello, ellos tienen una sensación, ¿no? que con ese objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, para quitárselo, nosotros le tenemos que dar algo que sustituya eso, que reciba más o menos la misma sensación, ¿no? O un comportamiento, al final, las terapias de nosotros, cuando la National Autistic Society, y aquí en Reino Unido se trabaja mucho y se habla mucho de eso, ¿no?
no se trata de parar un comportamiento, se trata de redireccionarlo, se trata de reenfocarlo, ¿no? Para otra cosa, ¿no? Porque si vas, al final, cuando vas a encontrar un comportamiento, a lo mejor logras cambiarlo, pero porque se solapa o empiezan otro tipo de comportamiento. Y a lo mejor es incluso peor que el primero, ¿no? Entonces, para mí los objetos de apego deberían estar siempre permitidos. No entiendo por qué también con alumnos neurotípicos, ¿no? Supongo que al final, con clases grandes como mencionas, no es tan fácil, ¿no? Si todo alumno lleva un sujeto de apego, luego se lo quitan unos a otros, todo este tipo de problemas puede surgir. Pero en la medida que se pueda, yo siempre los dejaría llevar, ¿no? Aparte, como profesora, mira, otra actividad que hago con mis alumnos en la universidad, siempre le digo, mira, como profesores tenemos que ser capaces de dar una clase de lo que sea, con el objeto que sea o con cualquier cosa, ¿no? Y siempre les hago ese ejercicio, nombrar un objeto, ¿no? Una silla. Siempre digo, vale, vamos a pensar, ¿cómo damos matemáticas basándonos en una silla? ¿Cómo damos historia? ¿Cómo damos música? ¿Cómo damos...? Y tenemos que ser capaces de identificar todo eso, ¿no? Entonces, meter ese tipo de objetos en cualquier actividad, al final les da seguridad a los alumnos también. Y al final se lo hace mucho más significativo, ¿no? Todo lo que aprendan. Claro. Yo lo que creo es que es una oportunidad para que otros alumnos aprendan algo muy valioso, que es este sentimiento de empatía, ¿no? O sea, yo creo que esa es una de las grandes oportunidades. Como bien dices, pues en un grupo de 20, 30, 40 alumnos, que todos lleven un objeto es complicado porque se presta a malos comportamientos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y también pedirle luego a un maestro que controle 40 es difícil, ¿no? Que no se pierdan, que no se quiten unos a otros, que sí, al final. Esa parte sí la entiendo, pero de lo que sí es una oportunidad, difícilmente en un grupo de 40 va a haber más de uno, tal vez dos, chicos con algún tema como TEA o algo así. La verdad, yo creo que todavía es muy difícil. Y yo creo que es una gran oportunidad para que se entienda y se empiece a entender esto que también es la equidad. Sí. No todos estamos en las mismas condiciones. Él no puede lidiar con ello, ¿no? O no puede todavía, igual y es un proceso. En el caso de mi hijo fue así. O sea, al principio no podía entrar a la escuela sin un objeto de apego. Poco a poco, o sea, conforme se fue adaptando, yo le preguntaba, ¿quieres o lo quieres dejar? Había días que lo dejaba, había días que se lo llevaba, hasta que llegó un momento en el que lo dejó siempre, y ahí llegó un momento en que yo ya no le tenía que decir nada, y ya lo dejaba siempre, ¿no? Sí. Tienen en la escuela carritos que le prestan cuando de repente él lo necesita. Sí. Pero vamos, o sea, justo eso es la equidad, ¿no? O sea, es ir ajustándose, y eso es la inclusión, ¿no? Es ir ajustándose, y sus compañeritos, por ejemplo, entendían que el niño que podía tener un globo en el desayuno era León. Claro. Y se le caía y corrían a dárselo para que no se estresara, ¿no? Claro, al final eso es lo que tenemos que fomentar como profesores, ¿no? Al final, porque al final se lo está haciendo bien a todos los alumnos, ¿no? Unos que entienden más la condición, otros que... Fíjate las habilidades también, además sorprende... A mí me sorprende, ¿sabes? Me sorprende mucho de los alumnos también pequeños y a cualquier edad, la empatía, ¿no? Que desarrollan, como mencionan, ¿no? También, porque... Fíjate que tienen que ir a otro nivel, ¿no? Hablamos de que tienen en clase a un chico con unas necesidades educativas especiales y aparte que no es verbal y cómo encuentran entre ellos. Seguro que tienes un montón de ejemplos o has observado un montón de situaciones en las que ellos desarrollan su propio método de comunicación, ¿no? O sea, ellos se entienden unos con otros o se ayudan y es impresionante muchas veces observar estas cosas, ¿no? Es algo que es muy bonito como profesor. Yo siempre digo que la mejor clase es la clase perfecta o sea, el mejor cuando haces una clase perfecta en la que el profesor se puede apartar en la esquina y todo sigue funcionando y sigue pasando, la gente está aprendiendo, se está ayudando, esa es la mejor clase. No se consigue todos los días, es difícil conseguirlo, pero el día que pasa eso y que lo observas, te vas a casa súper contento y dices, hoy ha sido la clase perfecta. Claro. Claro. Otro tema que me gustaría tocar en específico es esta parte de quedarse o no quedarse sentado.
o de la capacidad o no capacidad de quedarse sentado, que creo que es de los retos más grandes. ¿Cuándo quieres que tu hijo vaya a una escuela neurotípica, no? Sí. Y, por ejemplo, acá una escuela Montessori o este tipo de escuelas que igual y son más receptivas, son muy caras, ¿no? Entonces no toda la gente tiene la posibilidad. Pero, ¿cómo decirle a un maestro, ¿no? Que trate de manejar el tema, hasta dónde se debe de ver como una habilidad que es importante que adquiera, ¿no? Y hasta dónde se debe de ver como no algo que sea una tortura. O sea, ¿cómo encontrar esa delgada línea entre, ok, yo entiendo que necesitas pararte, pero ok, también es importante que aprendas a poder realizar actividades, Sí. sentado un rato, ¿no? O sea, ¿qué tanto es ese rato? Pues dependerá de cada cual, pero ¿dónde está esa línea? Mira, para mí otro tema importante aquí para hablar es la regulación, ¿no? Un alumno, para que el alumno aprenda, tiene que estar regulado. Para que el alumno aprenda, tiene que estar preparado. Hablaremos en próximos podcasts, ¿no? de los comportamientos retantes, ¿no? Trae de manera muy visual una campana, además que me gusta presentarlo de esa manera, ¿no? Una campana de Gauss en el punto en el que pasan los comportamientos retantes, ¿no? Porque tienes siempre eso por mucha excitación, ¿no? Por mucho o por poca, ¿no? Entonces hay que mantener al alumno siempre ahí. Entonces la regulación es algo súper importante. ¿Qué pasa? Que para que un alumno, la mayoría de alumnos con TEA se regulen necesitan movimiento, pero es que no solo pasa con los alumnos con TEA. Un niño de 5 años, neurotípico, TEA, el cerebro de un niño con 5 años no está preparado para estar 7 horas sentado en una silla escuchando lo que un adulto le está contando. No está preparado. ¿Qué pasa? Que al final todo esto viene de, pues eso, típica educación prusiana que estaba diseñada al final para crear militares, ¿no? Y sí que teniendo una clase de 40 alumnos es muy complicado tenerle moviendo, ¿no? Con un solo profesor, o teniendo una clase de 25. Ahí está la diferencia, ¿no? La necesidad de asistentes de profesor, que aquí en Reino Unido tenemos mucho, ¿no? Por ejemplo, es una figura que me parece súper necesaria para dar ese tipo de apoyo, ¿no? En cuanto a las dinámicas de la clase. Es muy difícil tener a 25 alumnos o 40 alumnos moviéndose y corriendo con un solo profesor. Es algo prácticamente imposible, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, es que para mí, el cerebro de una persona de 5 años no está preparada para estar 8 horas en una silla haciendo esa labor, cuanto menos para una persona con TEA. Movimientos, o sea, hay alumnos que, siempre digo también a los profesores que formo o a los profesores que cuando era director, digo, ¿qué más? A veces están obsesionados en que tienen que estar media hora trabajando. ¿Qué es más importante? Que estén media hora haciendo una actividad y enfadados o que la hagan a veces sin mirar, ¿no? Un matching o algo así sin mirar, o que se enfoquen 5 minutos y la hagan bien y el resto de días estén bien, ¿no? Entonces, a veces hay que salir un poco también al final todos los profesores gran parte venimos de nuestra cultura, lo que hemos aprendido como alumnos, ¿no? Para luego ser profesores. Y aquí está la típica que sabes que me gusta mucho decir y pues eso, al final los profesores, pues la disciplina, ¿no? Al final, y cuando ven un alumno con TEA, ¿no? Que entra en un tantrum, ¿no? Que entra pues en una dinámica un poco pues enfadado, ¿no? Que se está alterando y eso al final crea que pueda interrumpir toda la clase, ¿no? Que pueda ser incluso malo para otros alumnos o que se autolesione el alumno o todo eso, ¿no? Salir un poco de la concepción típica que tenemos de disciplina, pensar que el alumno se está portando mal, pensar que lo hace por capricho, pensar todo ese tipo de cosas. Cuando tratamos con alumnos con TEA tenemos que dejarlas atrás. O sea, no lo hacen si se que se autolesiona es porque hay algo que no se ha hecho bien. Si se mueve o si quiere algo, si tiene, es porque lo necesita, ¿no? Y ahí viene lo que te decía, ¿no? Siempre, cuando formo igual a profesores, siempre le digo lo de el chocolate, ¿no? Si tenemos un alumno nos ve poner un chocolate, ¿no? En un cajón, un alumno con TEA, ve el chocolate, ¿no? Y quiere el chocolate. Y no se lo damos. Empieza a lastimarse, empieza a pegarse, empieza pues un tantrum, ¿no?
un comportamiento retante. Siempre le digo a los profesores, ¿le das el chocolate? No se lo das. Muy poquita gente o ninguna me ha dicho que le da el chocolate. Todo el mundo dice, no le dio el chocolate porque si no cada vez que quiera chocolate se va a pegar para tener el chocolate. Y ahí siempre digo la frase que sabes que me gusta decir mucho, siempre digo lo mismo, ¿no? No se puede enseñar a nadar a alguien que se está ahogando. Imposible. Tienes que salvarle, ponerle en la orilla y luego ya cuando esté en la orilla y estés a salvo ya le explicas, ¿no? No te puedes tirar sin saber nadar, ahora vamos a aprender cómo nadar, ¿no? A lo mejor un alumno con TEA en ese momento le tienes que dar el chocolate. Y a partir del día siguiente le vas a explicar con historias sociales, con visuales, con todo lo que esté en tus manos, con todas las estrategias, bueno, ya iremos dando un montón de estrategias, con todas las estrategias que estén en tu mano, le tienes que explicar que, ¿por qué no va a poder tener un chocolate? A ver, todo el mundo le gusta el chocolate, ¿por qué no se puede comer un chocolate? Pero el chocolate se come los viernes a las 3 antes de irse a casa, si todos los días tienes una estrella de buen comportamiento, si todos los días cualquier cosa, pero vamos a explicárselo, ¿no? Es otra de las cosas que siempre he prohibido a mis profesores, es un no vacío. Es, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque te lo digo yo que no hagas esto. No, vamos a explicar el por qué. Vamos a explicar el por qué no, ¿no? O sea, para mí el no era solo siempre si no hay otra alternativa de que fuera peligroso. No, para, o cualquier cosa, pero si no, vamos a explicar, oye, estas son las consecuencias, ¿no? Y con una persona con TEA es igual, a distinto nivel, dependiendo de la manera que entiendas, y utilizando distintas estrategias, pero es súper importante que lleguemos a ese nivel, ¿no? Y luego seamos capaces de explicar, trazar una estrategia para explicarle por qué no le damos el chocolate, para explicarle por qué se tiene que estar en un lado de la clase o no moverse tanto, por qué cada vez que necesite moverse tiene que salir de la clase. Todo ese tipo de cosas se pueden ir trabajando. Totalmente. Yo creo que también a veces tienes que escoger tus batallas y también tener pequeñas victorias, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo igual, insisto, esto es en el caso de mi hijo, porque entiendo que también, o sea, todos son diferentes, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros, yo tal vez lo que hubiera hecho es tal vez no le doy el chocolate completo, sino le doy un cacho de chocolate. Y yo muchas veces sí hago esto y lo uso de herramienta motivadora, ¿no? Como siempre te he dicho, la parte verbal es la que más difícil para Leo, ¿no? La que más trabajo le está costando. Entonces, ¿quieres el chocolate? Ok, toma un cachón. Muy bien, ahora dime, quiero chocolate. ¿No? Claro, obviamente no va a decir quiero chocolate perfectamente, ¿no? Sí. Pero que lo intente, que se esfuerce y que vea que a través de la palabra puede obtener una ganancia, digámoslo así. Claro. Y entonces ahí se lo vas dando y después vas extendiendo la paciencia también. O sea, por ejemplo, le doy ciertos cachos y le digo, este cacho que queda de chocolate va a ser para el rato después de que comas. Claro. Y después de que coma, otra vez, bueno, vamos a volver a practicar cómo se dice, quiero chocolate. Entonces, eso no fue la primera vez. Ahí es a lo que te digo, ¿no? O sea, esto es un caso, lo utilizo un poco de metáfora, ¿no? El caso del chocolate y para que es algo muy visual, ¿no? Pero ahí es lo que te digo, que todo lleva un tiempo, todo el aprendizaje. Lo que tenemos que decirle de primera a los alumnos, y eso conecta mucho con procesos metacognitivos, ¿no? Entender, que ellos mismos entiendan cómo están aprendiendo y lo que están aprendiendo, ¿no? Es algo que tenemos que decírselo a los alumnos y tienen que saber, ¿no? No es... si la actividad va a acabar con un cacho de chocolate, lo tiene que saber desde el principio, ¿no? Y tiene que saber en qué consiste la actividad y tiene que saber en qué momento. Esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta también muy específicas cuando tratamos con alumnos con TEA. Breakdown, romper las actividades, dividir las actividades en pasitos muy pequeños y todo lo que esté bien establecido. Mira, tenía un alumno no verbal, bueno, muy escolálico, súper inteligente, pero de lo más, bueno, complicadillos, intensos, ¿no? Que he tenido. Además, él era súper, claro, porque todo el mundo igual, era súper activo, ¿no? Y estaba siempre 2 personas con él y corriendo mucho tocaba mucho la alarma de incendio y todo eso. Entonces, claro, la gente le decía, él iba mucho a la clase de Work Experience, ¿no? Y él estaba obsesionado, una de sus fijaciones era el cuarto de baño, ¿no? Porque es muy sensorial, se lavaba las manos, tenía un ritual allí, se lavaba las manos, luego el secador, entonces era su motivación. Bueno,
Pero claro, él tenía que hacer actividades y luego se iba al cuarto de baño, se daba el paseo, volvía. Claro, entonces la gente se desesperaba porque le decían, primero first work experience, then toilet, ¿no? Primero work experience y luego cuarto de baño. Claro, él llegaba al work experience, según llegaba por la puerta, se daba la vuelta y empujaba a todo el mundo y se iba corriendo al cuarto de baño. Y la gente, pero es que no está haciendo lo que le estamos... Pero es que, claro, es que no hace lo que le pedimos, no. Yo cogía al profesor y digo, ¿qué le estáis pidiendo? Digo, está haciendo exactamente lo que le estáis pidiendo. Ellos ya, pero es que no está haciendo la actividad. Pero es que no le estás diciendo que haga una actividad. Le estás diciendo primero work experience y luego baño. Entonces, el chico va a work experience, yo ya he terminado esto, ahora voy al baño. Entonces ya les dije, preparar una lista de actividades, es decir, first work experience, vamos, lo que vayas a hacer, doblar unas sábanas, doblamos y en el momento... Pero no es solo doblar una sábana, es cuántas sábanas va a doblar. No solo le pongas, doblas 3 sábanas cantando una canción o lo que sea y luego te vas al baño. En el momento que empezaron a hacer eso, el chico hacía la actividad, ¿no? Porque sabía en qué consistía, ¿no? O sea, ir a ese punto de comunicación con ellos es súper importante, ¿no? Que sepan lo que están haciendo. A veces damos por entendido que están en nuestra cabeza, ¿no? Que saben lo que queremos que hagan, ¿no? Y no, todo eso es súper importante ir ahí, pero es que yo creo que eso pasa también con las personas neurotípicas, ¿no? Muchas veces como profesores o como padres o como adultos creemos que los niños están en nuestra cabeza, ¿no? Claro. Si me permites contar una cosa, una anécdota más, tenía un alumno, alumno era neurotípico y hacíamos cuando la pandemia clases online. La madre trabajaba en casa y bueno, y habló conmigo y me decía, Abraham, pero es que mi hijo no es independiente, habla con él. Digo, bueno, vamos a hacer una reunión, ¿no? Un niño que tendría 8 o 9 años, por ahí. Vamos a hacer una reunión y en la reunión, claro, la madre lo que quería es que el niño se conectase solo para ya poder trabajar, se hiciera la cama y nos conectamos con la madre súper frustrada y digo, le pregunté, ¿no? No voy a decir el nombre, pero le pregunté, digo, claro, nos conectamos y la madre, oye, pero dile que sea independiente. Y le pregunté al chico, digo, ¿sabes lo que significa ser independiente? Me dijo, no. ¿Cómo va a ser independiente si no sabe lo que significa ser independiente? Entonces establecimos, dijimos, venga, pues para ser independiente hicimos una lista de 3 cosas y a cada semana vamos añadiendo una cosita más o extendiendo un poco el tiempo. El chico se volvió independiente, ¿no? Todo ese tipo de cosas es importante con alumnos neurotípicos mucho más que con alumnos con TEA. Totalmente. Yo, por ejemplo, estudié programación, ¿no? Y algo de análisis computacional. Y uno de los ejercicios que te hacen es que en términos de lenguaje de programación hagas un listado de lo que implican las primeras 3 horas de tu día, ¿no? Entonces, pues, todos regularmente lo que hacen es, pues me despierto, apago el despertador, salgo, me pongo las chanclas, voy, me baño, bajo, desayuno y ya me voy, ¿no? Y ya lo que va a pasar es que el maestro de computación te dice, pero en lógica computacional lo que se hace es, primero suena el despertador, luego escuchas el despertador, lo cual provoca una reacción que es, abres los ojos, mueves la mano, apagas el despertador, entonces retiras con una mano la sábana y entonces bajas un pie, luego bajas otro pie, o sea, y así funciona cuando programas, ¿no? O sea, es un listado muy detallado de las acciones que vas a tener que realizar. Cuando yo creo que estamos en este tema, de eso se trata. O sea, no tienes que asumir los pasos, tienes que presentar los pasos. Todo. Mira, cuando pasa igual con las expectativas, ¿no? Pasa igual como profesores, a ver, lo que quieres como profesor es enseñar progreso, ¿no? Que tus alumnos mejoren, claro. Entonces, muchos profesores, pero es que el alumno no ha mejorado en 3 meses porque no has establecido bien los pasos. Mira, para el colegio de la National Autistic Society creamos un currículum, me encargaron crear el currículum de inglés y matemáticas, que era el más grande, más importante. Cogí desde Early Years hasta A-Levels. Uh-huh. El currículum de inglés y matemáticas fue una labor de meses. Tenía más de 2.000 Learning Objectives, el que creé. Más de 2.000 objetivos de aprendizaje desde todo lo que es la secundaria y todo. Si te imaginas, por ejemplo, fíjate, para poner la inicial de tu nombre, ¿no? Para muchos alumnos era el target, era el objetivo de los 3 primeros meses. Alumnos con 18 años ya que llegaban sin...
y era pues el objetivo. Fíjate los pasos, ¿no? A veces pues coges el boli, lo pones ahí y haces la letra, ¿no? No, primero que entiendan que le estoy hablando. Después que me mire, ¿no? Que me mire como diciendo, sé que me está hablando. Después que identifique un bolígrafo y después un papel. Después que vaya con la mano al bolígrafo, que lo coja, que coja como esto, una línea, que reconozca su letra. Es que al final todo lo puedes dividir en muchísimos pasos y al final, a lo mejor en 3 meses no has sido capaz todavía de escribir de manera independiente la letra, pero ¿cuántos pasos ha avanzado? 3 pasos, pues ya es un avance. Ya, y tenemos que ir a esos niveles con alumnos con TEA, con cualquier tipo de alumno y celebrar todos esos pasos, ¿no? Celebrar celebrating achievement, que dicen aquí, ¿no? Celebrar, de verdad. Celebrar los logros. Sí, es parece súper importante, ¿no? Entonces, esos son un poco, sin habernos metido mucho, o podemos hablar así un poco más sobre grados, pero una vez más, para mí los grados es... bueno, de hecho, en la National Autistic Society, en los colegios, la mayoría de colegios de aquí de Reino Unido, no hablamos de grados. No hablamos de grados, en educación. O sea, lo que es en educación, ¿no? La parte médica es otra cosa. La parte médica, al final, cuando te llega el diagnóstico de alumno, sabes el grado que tiene, evidentemente sabes por dónde orientarte, pero a la hora de trabajar con ellos tenemos en la clase todo tipo de alumnos y no es algo que tengamos muy en cuenta, ¿no? Miramos más las necesidades individuales de cada alumno, lo que es capaz de hacer, sus motivaciones, lo que quiere hacer, todo ese tipo de cosas. Sí, cerrando un poco el tema para no alargarnos demasiado, o sea, el tema de la inclusión educativa es un tema enorme. No lo vamos a resolver en un podcast ni por error, pero yo creo que para quien quiere, sobre todo ser incluyente, ¿no? En términos educativos, que mayormente caen en las instituciones educativas y los maestros, ¿no? Yo creo que el primer paso es eso, el deseo de querer hacerlo, que yo lo he visto en muchos maestros, en muchos foros. Y el segundo es, yo creo que entender este concepto que presentamos en la lámina, ¿no? Sí. Y transmitir ese concepto a quien vaya a estar involucrado con el alumno que requiere esa inclusión, ¿no? Sí. El concepto de equidad, y ojalá en algún punto lleguemos al concepto de sin barreras. Pero bueno, vamos a empezar con el de equidad, ¿no? Sí, yo creo que ahí es el primer paso, ¿no? Bueno, el primer y segundo paso, ¿no? El primero es el deseo el querer hacerlo. El segundo es entender lo que es la equidad, lo que implica y cómo se insta que toda la sociedad reaccione en el sentido de la equidad, ¿no? Para lograr algo. Y el tercero es comunicarse con Abraham, a One Smart Change the World, para que ya sobre un caso específico, ¿no? Sobre... Sí, yo encantado siempre de echar una mano. Encantado siempre de... Además que es lo que más... Una de las partes lo que más me gusta de mi trabajo. Lo que más me gusta es todo este tipo de cosas, identificar ese tipo de necesidades individuales y siempre estoy dispuesto a dar una idea, incluso para casa, para cualquier cosa. Así que yo creo que es interesante en el vídeo vamos a poner abajo también el contacto en Instagram y en el email, cualquier cosa que necesiten, que contacten conmigo y yo encantado de dar ideas individuales o lo que necesiten. Sí, estamos trabajando en crear cuestiones en línea que puedan ayudar de forma como masiva, ¿no? Tenemos en proyecto hacer webinars, tenemos en proyecto hacer cursos en línea. Nos va a tomar un tiempo porque no son cosas que se hagan de un día para otro, pero el contacto directo ahí está, ¿no? En medida de lo humanamente posible, se buscará estar ayudando a todos los que buscan el contacto y eventualmente, pues, ese es el objetivo de este podcast, ¿no? El que sea una puerta de entrada para muchas otras cosas, ¿no? Relaciones interculturales y demás. Sí. Entonces, pero yo diría que eso es el primer paso fundamental de la inclusión educativa. Uno es el deseo de ser incluyente y dos, entender el concepto de equidad. De ahí partimos para además, porque tampoco es lo mismo la inclusión educativa a un nivel universitario, no es lo mismo la inclusión educativa a un nivel laboral, no es lo mismo la inclusión educativa para autismos que tienen mayores situaciones de reto que llevar a cabo, ¿no? Que tienen más problemas para comunicarse con el exterior o que tienen, o sea, son muchas las variables que se tienen que se tienen que hablar, iremos hablando de todas ellas poco a poco, ¿no? También cuando hablemos un poco más de, pues esto, de los distintos grados, también para explicarlo un poco más a fondo o distintos...
yo creo que sí, que iremos hablando de todo este tipo de cosas, también de los comportamientos retantes. Para mí es algo súper importante, ¿no? Que la gente entienda el por qué pasan, ¿no? El motivo detrás de ellos y cómo también ayudar pues a que pasen un poco, ¿no? A que pasen las situaciones de crisis, a calmar un poco la situación. Todo ese tipo de cosas muy interesantes iremos también hablando. Para cerrar y nada más dejar abierta como para un tema futuro, ¿cuál es tu opinión entre estas tres opciones, ¿no? El homeschooling o la escuela en casa, el que una persona con TEA vaya a una escuela neurotípica o que vaya a una escuela exclusivamente para TEA. ¿Tú cuál es tu postura contra estas tres, digamos, grandes opciones que se le presentan al padre promedio, ¿no? Mi opinión, siempre que se pueda y siempre que sea bueno para el alumno, yo iría a un colegio convencional. Ahora, a veces el tema para mí de la inclusión es que a veces por querer ser inclusivos podemos ser todo lo contrario, ¿no? O sea, si mi hijo va a ir o si un alumno va a ir a un colegio con personas neurotípicas y no va a ser capaz de estar ahí o no va a estar a gusto, le va a generar un trauma o va a estar en una sala, va a tener que estar a los 2 días en una sala o va a tener que ser cambiado de colegio, todo ese tipo de cosas, al final podemos ser totalmente lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que depende de cada alumno. Creo que cualquier opción es válida. El tema de homeschooling también está bastante bien. Si miramos la parte de socialización, en homeschooling también se puede socializar. Hoy en día, bueno, al final nuestro programa educativo es un programa educativo online, ¿no? Que hacemos el programa de One Smile to Change the World, programa gratuito que hacemos a nivel... Y es impresionante, ¿no? Porque no tienen esa parte de... ellos van a colegios, todos, pero bueno, no tienen esa parte de a lo mejor estar con alumnos, pero al final tienen amigos de todo el mundo, ¿no? Entonces ese choque cultural, aprender que en otras partes del mundo se hace de distintas formas las cosas, es súper bonito también. Entonces yo creo que todo hay que centrarse mucho en el alumno, hay que centrarse mucho en el alumno y ser consciente de la persona que es, sus necesidades y en base a eso decidir. Y también del centro adecuado, ¿no? Que el profesor que vaya a tener esté formado, que se entiendan un poco todo ese tipo de cosas. Sí, yo en mi experiencia diría, uno, si no es en una buena escuela en la cual haya este deseo de la inclusión, ¿no? Pues no, mejor no. Si la alternativa es una escuela TEA, puede ser una buena alternativa. Si no encuentras la escuela neurotípica, ¿no? Sí. O si realmente es una persona que necesita muchos apoyos y tal vez eventualmente pueda llegar a una escuela neurotípica después de que adquiera ciertas habilidades. Vamos, habilidades tan básicas como puede ser el ir al baño de forma independiente, ¿no? Sí. Y el homeschooling, yo por ejemplo, la verdad es que yo del homeschooling he tocado a una persona que también tiene TEA y se dedica como a enseñar a los padres a dar homeschooling y a por qué el homeschooling tiene sus ventajas. Sí. Yo diría que también, si no tienes la posibilidad de tener una escuela donde traten bien a tu hijo, básicamente, sí. El homeschooling es muy buena alternativa, nada más si complementalo con actividades que lleven a la socialización, ¿no? Sí. Porque si bien, como bien dices, hoy en día también socializamos en línea, ¿no? O sea, tú y yo somos amigos y jamás nos hemos visto en un espacio físico, ¿no? Sí. Pero sí es importante que lo lleves a lo que le guste o a lo que lo complemente. Si es una actividad como una clase de fútbol, natación, si son clases de pintura, si son clases de música. No, toda esa parte evidentemente es súper importante. Uh-huh. Pero bueno, es lo que mencionas. Mira, las aulas TEA están muy bien también, están súper bien, porque luego lo que tienden a ser luego también muy inclusivas. Muchas de ellas luego hacen actividades con alumnos neurotípicos o les llevan para mí toda esa parte está también genial, ¿no? Alumnos que a lo mejor yo creo que hay que centrarse sobre todo en el alumno. Para un alumno hay ciertos alumnos que es demasiado para ellos también ir a un colegio neurotípico, o sea, que sabes que lo van a pasar mal,
bueno, pues van a una clase TEA donde les van a entender, donde tienen menos alumnos, donde seguramente tengan incluso asistentes que les puedan ayudar y ellos mismos ya les irán metiendo en otro tipo de actividades, de más mayores inserción laboral o con actividades con animales o juntarles también con actividades deportivas con colegios neurotípicos. Todo este tipo de actividades que se suelen hacer también, ¿no? En las clases TEA. Entonces yo creo que eso es ser realista y ver las necesidades del alumno y ya está. Sí, porque las circunstancias son demasiado amplias como para que aquí las podamos acotar, ¿no? O sea, yo puedo contar el caso de un conocido que lo llevaron a escuela pública y le encerraban al niño en un salón, ¿no? Entonces digo, para eso, pues por supuesto que para eso no. Claro, no. Para eso no, ¿no? Es importante que les entienda, ¿no? Tener los profesionales adecuados porque es que se ve la diferencia, ¿eh? Se ve la diferencia cuando tienes un alumno. Yo me dedico muchísimo a la transición. Además, es uno de los puntos de interés, uno de los puntos que más me gusta. Es uno en cuanto al autismo, ¿no? La transición a la vida adulta, la transición, no solo a la vida adulta, ¿no? La pubertad, toda esta parte, ¿no? Transición a 15, 16, 14 años y he tenido alumnos que venían de muy malos centros o venían y se nota una regresión enorme, alumnos que no han sido tratados y es que se ve cuando alguien, el progreso, se ve cuando. Entonces es súper importante buscar el sitio adecuado para cada alumno y si eso significa en casa, pues en casa con otro tipo de apoyo, si eso es una escuela TEA o una escuela TEA y ya está, ¿no? Es súper. Sí, lo que cada persona tenga a su alcance es variable, ¿no? Son demasiadas las variables, incluso de país en país, ¿no? No son lo mismo los apoyos que hay en Estados Unidos, a los que hay en México, a los que hay en España, a los que hay en Inglaterra, a los que hay en. No, cambia muchísimo. Son demasiadas las variables, pero lo que sí es muy importante es eso, que tú como padre, cuando estamos hablando de niños pequeños, puedas observar que hay ese deseo de inclusión. Sí, eso tiene que ser mínimo, ¿no? Tiene que ser. El paso uno. Sí, el paso uno y bueno, y de ahí ya lo que sea, pero vamos. Ya iremos hablando también, como dicen, ¿no? Distintas etapas. Quizás es interesante también hablar en las distintas etapas educativas, ¿no? Cosas también un poco más concretas, ¿no? Como dices, hablamos de pubertad, hablamos de todo ese tipo de cosas, distintas dificultades iremos comentando y bueno, y conectado también con esto, ¿no? Distintos modelos educativos y. Claro, a nivel universitario, por ejemplo, yo ni siquiera me imagino claramente cómo se debe de entender la inclusión educativa ya cuando estás hablando de personas de 18, 20 años, ¿no? O sea, que ya, si ya llegaron a la universidad, sí. Es porque ya lograron enmascarillar ciertas cosas. Sí, pero bueno, es que depende de cada país. Yo creo que aquí es muy interesante, ¿no? Que iremos trayendo gente de distintos países, ¿no? Y el choque, cultural también, que nos vayan contando la experiencia a nivel universitario. Aquí en Reino Unido, por ejemplo, está muy, muy protegido las personas con TEA, ¿no? En todo ese tipo de apoyos. Yo, además, te cuento mi caso en especial. Estoy terminando un doctorado, que la universidad es europea, no de otro país de Europa, no del Reino Unido. Pues tengo la carrera, tengo 2 másters, todos los posgrados, un diploma doctoral que terminé hace años también. Y, o sea, que en cuanto a nivel educativo no necesito ese tipo de ayuda. Pero yo ahora estoy haciendo un máster en psicología y otro en neuropsicología en otra universidad. Siempre me encanta estudiar y siempre tengo que tener la cabeza ocupada en eso. Y a mí el gobierno me pone automáticamente, por estar en el espectro, me pone un study skill y un mentor. Okay. Study skill tutor, que a ver, yo cuando quedo con él me gusta mucho el hombre, pero debatimos mucho, ¿no? Sobre educación y eso, porque yo no necesito que me ayuden con referencias ni con todo este tipo de habilidades, pero un mentor, porque al final tengo necesito un tipo de ayuda extra, ¿no? Cuando pues a lo mejor el estrés o cualquier tipo de cambio me genera un poco más, entonces yo tengo mi quedada semanal con esa persona y a mí eso me lo ponen durante todo el tiempo que estudio, ¿no? En una universidad de Reino Unido. Entonces,
se supone que has llegado a la universidad, pero es que todavía tienes dificultades para ciertas cosas. Claro. Entonces, que ahí es donde vamos, ¿no? Pues eso, grado 1, grado 2, grado 3. Sí, hay mucho, evidentemente, todo esto va sobre el nivel de ayuda, el nivel pues ciertos niveles cognitivos, o sea, ciertos niveles de comunicación, ciertos apoyos que necesitas. Pero al final también un alumno con grado 1 tiene ciertas dificultades, ¿no? Entonces hay ciertos tipos de ayudas que siempre son buenas, ¿no? Pero eso pasa aquí, ya te digo, es muy interesante, es algo que me interesa mucho, que poder ir invitando a otros estudiantes y gente y que nos vayan contando cómo es en los distintos países. Sí, sí, la verdad es que yo, insisto, es algo que a mí me cuesta todavía mucho trabajo visualizar, ¿no? Sí. Porque, insisto, mi experiencia ahorita tiene 4 años, ¿no? Sí, tiene 4 años. Entonces todavía no tiene que enfrentarse a tener que hacer una tesis, ¿no? O algo por el estilo. Sí. Pero me imagino, y esto yo alguna vez te lo preguntaba, ¿no? Tú, por ejemplo, consideras que toda persona con TEA, independientemente del grado o demás, tiene como el potencial, ¿no? De llegar a una vida independiente, si se le dan los apoyos adecuados, ¿no? Mira, te cuento yo no suelo enfadarme, o sea, no, trabajando siempre dejo probar a los teacher assistants, a los profesores, cosas y tal. Y además que mi cerebro piensa mucho en imágenes, ¿no? Y me acuerdo muy enfadado un día, que además que me puse súper nervioso, me tuve que ir, porque un teacher assistant, pues hablamos de un alumno que su objetivo era de unas semanas, o no me acuerdo cuánto tiempo, era escribir su nombre. Uh-huh. Y en una reunión que tuvimos, cuando se fueron los alumnos, empezó a reír y dice, pero ahora, ¿de verdad crees que este alumno va a ser capaz de eso? Y yo no puedo con eso, o sea, me puse muy nervioso, no le quería ver, además que pedí que le cambiaran de clase, no podía estar con él porque me ponía nervioso, porque si me dice, a ver, yo soy muy científico, soy muy de facts, yo creo que me conoces también, muy estadística, muy de hecho, si me dices que sí creo que un alumno con TEA de cualquier va a ser capaz de volar, te digo no. Es lo que le dije a él, te digo que no, pero es que tenemos que apuntar a que sí, en todo. Tenemos que apuntar a que van a poder hacer todo y luego, bueno, pues se llegará, no se llegará, pero de una manera u otra, ya no te digo tener una vida totalmente independiente, en muchos casos no se llegará a eso, pero lo más independiente posible, lo más feliz, que sean capaces de comunicar, que sean capaces de ir solos a comprar el pan, ¿no? Tener esa libertad, no tener que ir siempre escoltados con una persona al lado o tener que depender de tener alguien que le esté diciendo todo, ¿no? Que sean capaces de ducharse, ¿no? De todo ese tipo de cosas, yo creo que sí. Entonces tenemos que apuntar a eso. Y luego ya que se consiga o no, pues, pero vamos, cuanto más alto apuntemos, más vamos a conseguir, evidentemente, ¿no? No el conformismo, no, es que, no, hay que, y eso ya lo comenté yo la semana pasada, lo que decía la doctora Temple Grady, ¿no? No sobreprotejáis a vuestros hijos con TEA, ¿no? O no sobreprotejáis a vuestros alumnos con TEA, no sobreprotejáis, ¿no? A las personas con TEA, ¿no? No, hay ciertas dificultades, estamos para apoyar, pero hay que, ya te digo, hay que apuntar alto y hay que apuntar por la independencia, para que sean lo más independientemente posible. A ver, no todos van a ser capaces, pero porque no quieran. O sea, hay muchos alumnos iguales, como dicen, claro, te ha grado uno a antiguo Asperger, genio. No todo el mundo genio. Yo no me considero un genio. A mí me apasiona estudiar, me apasiona aprender. Tengo esa facilidad, ya te digo, me saco 3 años de universidad, pero no porque quiera título, no, es que es mi hobby, es mi obsesión, es lo que más me gusta. Yo en mi cabeza, mi madre me dice siempre, pero hijo, tienes que descansar. Es que mi cabeza descansa con la estructura. Es que si yo no tengo esa estructura de trabajo y de estudiar, mi cabeza no descansa, estoy estresado. Entonces, yo es como descansa mi cabeza. Pero hay muchas personas con las que trabajo, muchas personas en el proyecto que tenemos, ellos no quieren estudiar, ¿no? Quieren crear videojuegos o quieren crear pues, 20.000 cosas, ¿no? De cada alumno. Entonces, apoyarles en todo ese tipo de cosas, que sea lo más independientemente posible, sí, claro, todo el mundo. Sí, yo cerraría diciendo que si algo yo he aprendido es que el límite no lo pongo yo, lo pone él, Sí. ¿no? O sea,
yo no debo de definir hasta dónde va a llegar. Yo tengo que empujarlo lo más que pueda o ayudarlo lo más que pueda a que él llegue a su propio límite. Sí. Pero ese límite no lo defino yo. Ese límite lo definirá él en su momento. Y creo que eso aplica para todos. O sea, no podemos por qué definir hasta dónde llega otra persona. Para nada. Podemos definir hasta dónde llegamos nosotros como individuos. Sí. Pero en el otro lo que podemos hacer es ser, como padre, el mayor apoyo posible para que logre hasta donde esa persona pueda y quiera llegar. Claro, su máximo potencial, ya te digo, y luego proporcionarles ayuda que pueda necesitar, pero supongo como cualquier hijo, ¿eh? No tengo hijos, pero vamos, mis padres o como cualquier padre con el que trato, al final estar ahí para lo que necesite. Saber, identificar, reconocer y aceptar que, bueno, que tiene un poco más va a costarle un poco más de trabajo, que va a necesitar un poco más de ayuda, pero ya está, ¿no? Trabajar para ellos, entenderles, darles todas las herramientas posibles, y eso pasa por la formación también. O sea, no solo su educación, la educación también de los padres, la formación de los profesores que trabajan con ellos, pues todo ese tipo de cosas, que es lo que hacemos mucho a nivel organización, ¿no? Con el proyecto One Smile, ¿no? Intentar dar esa formación también. Ya iremos anunciando webinars gratuitos que queremos hacer, y para ayudar un poco a dar esa formación también, ¿no? A padres, colegios y para asociaciones, para estar ahí, ¿no? Y que tengan ese apoyo siempre. Tal cual. Y bueno, pues vamos a cerrar. Ya hemos contado varias anécdotas a lo largo de este capítulo. No sé si quieras contar alguna más en específico sobre inclusión que hayas vivido o que te parezca que no quieras dejar en el tintero, amigo. No, sobre inclusión, me gustaría contar una anécdota que tuve, ¿no? Y es un poco también al tema de formación, ¿no? Y de inclusión educativa, no solo educativa, inclusión en general, ¿no? Es una anécdota que, además que me pasó a mí, ¿no? Que tengo una vida independiente, que no hace falta irse a alumnos. Ya iremos contando muchas situaciones que he visto con alumnos con muchas más no verbales, o alumnos con mucho más challenging, que decimos aquí, ¿no? Más retantes, ¿no? Eso fue una anécdota viniendo, además me pasó en julio, y venía de París, ¿no? De ver a mis dos mejores amigos de aquí de Reino Unido. Uno es de Italia, otro de París, y me fui a pasar un par de días, y al volver en autobús, pues claro, yo venía y tengo ciertas dificultades sensoriales, ¿no? A veces, sobre todo, gente masticando, y hay distintas. Entonces, claro, venía todo el camino, yo venía con mis auriculares, y llegando pues a Calais, los auriculares se pararon, se quedaron sin batería. Llegamos, pasamos todo el control, que para mí tengo que partir de la base que yo siempre que viajo o que hago, me tiro 2 días estresado, me tiro mucho tiempo estresado por el cambio, me cuesta un poco. Y eso, entonces, bueno, ya viniendo para Londres, pasamos el control en Calais, que es donde pasa luego te montas en el ferry para cruzar el Canal de la Mancha, y en el autobús, claro, nos dice el hombre, el conductor, que teníamos que estar parados en el autobús, que no. Y yo veía el restaurante que estaba ahí antes de montar en el ferry, un restaurante, para ir a comprar algo de agua. Yo solo quería ser, claro, mis auriculares se pararon. Tenía 2 niños adelante con la maquinita, jugando hablando, dando voces. Una mujer al lado comiendo pollo. O sea, para mí era un sensory overload que yo tenía, me estaba poniendo súper nervioso ahí. Estaba pasándolo mal. Y me levanté y le dije se lo comenté al conductor. Digo, yo, mira, estoy teniendo este problema. De primera no le dije que tenía TEA. Yo le dije, tengo este problema, me estoy sintiendo muy nervioso, por favor, ábreme la puerta. Y me decía que no. De primera pienso que si una persona te pide que está teniendo un mal momento, sea lo que sea, se lo tienes que hacer, ¿no? Le tienes que abrir. Me dice, no, que se va todo el mundo. Le digo, mira, oye, de verdad que tengo TEA, me está dando ansiedad, necesito que me abra la puerta solo y salir fuera. Y empezó a chillarme, empezó a decirle, a mirar a todo el mundo, decirle, mira, que se quiere salir fuera. Claro, ya tenía eso, más todo el agobio de todo el mundo mirándome, todos los ojos en mí. Yo ahí ya que me estaba poniendo, y menos mal que vino un hombre que me escuchó, vino un hombre para adelante, le dijo, puedes abrir la puerta ahora mismo al chico, que salí fuera,
me senté ahí abajo y encima bajó, claro, él empezó a insultarme tan, bueno, a hablarme súper mal, bajó abajo, casi se puso en las rodillas, la cara aquí, los ojos. Uf, yo lo pasé fatal, ¿no? Ya conseguí estar ahí, me puse a jugar a un juego así, me quedé, yo ya me tranquilicé y entré para adentro, luego para dentro del autobús y ya está. Entonces, claro, yo cuando llegué a Londres, pues, hablé con mi chica y me decían, por una reclamación, denuncia. Y mi idea era todo lo contrario, ¿no? Digo, quiero formar. No, no porque el hombre ese. Claro, si yo ahora mismo, como persona neurodivergente, voy y le pongo una denuncia, ese hombre tiene familia, ¿no? Ese hombre tiene familia y va a crear animadversión, ¿no? Va a crear odio, ¿no? Hacia personas que son diferentes, ¿no? A lo que tiene una dificultad. Entonces mandé un email a la compañía para todo lo contrario. Dije, mira, he tenido esta dificultad, al final el hombre me ha abierto la puerta, que de agradecer. Considero que por la falta de formación, ¿no? de esta persona no se ha hecho de manera adecuada y les ofrecí, ¿no? Como asociación, darle formación gratuita para todos que al final creo que es para llegar a una educación inclusiva, para llegar a un mundo inclusivo, creo que como profesores tenemos la mayor herramienta que podemos tener y como humanidad es la educación, ¿no? Entonces, quería contar sobre eso, que va un poco ligado a la inclusión, no solo educativa, pero en todo tipo de ámbito, ¿no? Lo importante que es conocer el TEA y conocer las necesidades que puede llegar a tener un alumno en todo momento. La verdad es que sí, la verdad es que yo cuando me contaste esta anécdota, yo ya te lo dije, yo admiro mucho esa parte de ti porque yo también mi reacción hubiera sido inmediatamente una denuncia y después cuando me lo dijiste que claro, tiene toda la razón, o sea, no es que él sea una mala persona, simple y sencillamente es una persona que es ignorante del tema y ese es su pecado, ¿no? Y no es propiamente su pecado porque no ha habido nadie que le enseñe tampoco. Claro. Entonces, claro. sí, la idea es la llave. Sí, entre las que le propuse, ¿no? También tener, pues eso, al final, todo ese tipo de empresas, ¿no? Que también es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Con estos podcasts y con este proyecto que llevamos, que muchas empresas sean más inclusivas también, ¿no? Quizás la solución para este autobús es llevar siempre pues una mochilita con protectores de orejas, con un par de cosas sensoriales, por si pasa algo así, fíjate tú, yo mis auriculares no funcionan, a lo mejor si me hubieran dado un protector es que se llama ear protector, en inglés se dice, ¿no? Inhibidores de esto de sonido. En mi casa, cuando tengo demasiado overload, me lo pongo. Yo no puedo, por ejemplo, no puedo estar al lado de alguien que está con un ordenador. El tecleo del ordenador me pone muy nervioso. Entonces, entonces quizás, pues eso, formar a las empresas también y que tengan este tipo de cosas que no vale tanto, ¿no? Y al final lo hace mucho más inclusivo. Y en cualquier clase pasa lo mismo, ¿no? Identificar estos pequeños síntomas de primera del alumno con TEA y ser capaces de darle una alternativa, ¿no? Un protector de oído, un caminar 5 minutos, todo este tipo de cosas es súper importante también. Entonces, por eso quería contarlo para bueno, ya iremos desarrollándolo más con tiempo y más detalles para la educación y todo eso. Es que la inclusión, sea educativa o sea de cualquier tipo, está en la educación. Sí, ¿no? sí. O sea, la gente no es que no quiera ser incluyente en su gran mayoría de las personas, sí. Es que no saben cómo, no saben por qué. Sí. ¿No? Entonces, la clave es la educación y por eso es el eje, yo creo, de One Smile to Change the World. Sí. Es la educación y la comunidad, ¿no? Entonces, ahí está la página web, por favor, visítenla. Ahí también saben, las redes sociales y demás están con el mismo nombre, One Smile to Change the World. Facebook, Instagram, y no duden en contactarnos. Gracias a los que nos han regalado un comentario, han participado, nos han dado un correo, nos han hecho sugerencias, estamos trabajando en ellos para mejorar. Como les decimos, esta es nuestra intención y nuestro mayor deseo es ayudar y darles información que les sirva y poco a poco ir formando comunidad y ganar todos. Amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y a todo el mundo y nos vemos pronto.